Antes de comenzar, me gustaría advertir que posiblemente la reseña contenga spoilers de la novela. Advertidos están. En el desértico planeta Arrakis, el agua es el bien más preciado y el único lugar en el que hay melange, una especia que es codiciada por todo el universo, por lo que Arrakis se convierte en una pieza estratégica para los intereses del emperador, las grandes casas y la cofradía, los tres grandes poderes de la galaxia. Al duque Leto Atreides se le asigna el gobierno de este mundo inhóspito, habitado por los indómitos Fremes y monstruos gusanos de arena de centenares de metros de longitud. Sin embargo, cuando la familia es traicionada, su hijo y heredero, Paul, emprenderá un viaje hacia un destino más grande del que jamás hubiese podido soñar. Empecé la novela completamente perdida. Hay tanta información, tantos nombres extraños, denominaciones y conceptos que me sentí muy fuera de lugar, muy perdida. Lo que inmediatamente me atrapó para seguir con la lectura fue la manera en la que el autor describe las reacciones, las acciones de los personajes y el escudriñamiento en su propia mente para saber lo que están pensando en ese preciso momento. Me pareció un excelente recurso y es lo que a mí me atrapó. Los diálogos, de igual forma, aunque a veces se puedan sentir un poco pesados, dicen mucho de la personalidad de cada personaje. Por eso, escenas como cuando están reunidos en aquel banquete en la casa de los Atreides, leer esas miradas llenas de tensión, las mentiras, los verdaderos pensamientos, las medias verdades que demostraban cada personaje, el banquero, el contrabandista, el ecólogo imperial, la acompañante y los mismos Atreides, hizo que disfrutara de la lectura, hoja por hoja. En ese primer día en que la casa Atreides se muda a Arrakis, intentan asesinar a Paul, provocando que comenzaran las sospechas de varios. Primero fue en Howard y luego de la propia Jessica. Y aunque es cierto que como lectores sabemos quién es el traidor, el Dr. Yue, es interesante leer cómo entre ellos nace esa incertidumbre de no saberlo. Y me pareció muy loable que pese a las circunstancias, el duque Leto nunca sospechó de su amada y que se lo dijo a su hijo. El que Jessica lo supiera después fue un refrigerio para su alma. La narrativa de la novela es muy densa. A mí se me hizo una lectura pesada por tanto detalle y entiendo que para personas que no suelen estar acostumbradas a leer les pueda parecer un libro aburrido y es comprensible. Por mi parte, después de la traición, la lectura se volvió mucho más amena, interesándome por muchas cosas más a lo largo que iba avanzando, deseosa de respuestas, siendo primero el cómo sobrevivirían Paul y su madre en las terribles condiciones y si llegaban a la morada de los Fremen, ¿los aceptarían? ¿Qué sería de los sobrevivientes de la casa del duque Leto? Y un sinfín de preguntas como incontables giros de trama. También fue allí cuando me tomó por sorpresa que Jessica es en verdad hija del varón. Me voló la cabeza, la verdad. Por ende, tanto ella como Paul tienen sangre Harkonnen, aquellos a quienes odian a muerte. Toda esa escena fue muy impactante, no me lo venía a venir, la verdad. Posteriormente, el reencuentro de Jessica con Hayek es un encuentro que tenía muchas ansias de saber cómo él iba a reaccionar al verla, porque él todavía estaba seguro de que ella fue la traidora. Esta novela es muy interesante y tiene tantas cosas para analizar, tantos secretos. Hay algunas cosas que personalmente necesitaría volver a leerlo una segunda vez o quizás hasta una tercera para poder comprender algunas cosas. Por ejemplo, lo de la muerte del pequeño Leto, el primogénito de Paul.
son cositas que pues no terminé de entender en esta primera lectura. Las Bene Gesserit no necesariamente son malas, yo lo sé, pero desde el primer capítulo me dieron un aire de desconfianza y hasta cierto punto miedo. Sobre Jessica tengo que decir que siempre tuve sentimientos encontrados por ella. La descripción del planeta Arrakis es estupenda. Realmente hizo que me adentrara al mundo, leer todas sus costumbres, su cultura, su religión y su gentilicio es en verdad muy interesante de contar en este tipo de historias. Hacen que uno realmente se puede imaginar que esa civilización es real, existe y eso me encanta. La duna es un lugar peligroso y aterrador para los extranjeros, no solo por los gusanos, sino por las tormentas de arena, pero para los Fremen, quienes han nacido allí y son oriundos de ahí, saben cómo sobrevivir y cómo aprovecharse de todos sus recursos. Y sobre ellos, los Fremen son quienes me han cautivado, de los mejores personajes que tiene la historia, desde Chani, Stilgar, Araha, Kines, que me hubiera encantado saber más sobre ellos, de verdad, porque me parecieron personajazos muy profundos. Desde el comienzo de la lectura se nos mostró a un personaje que nos estuvo acompañando y de quien comencé a sentirme intrigada a mitad de la obra. Fue de la princesa Irulan, quien es la que nos trae textos citados de ciertos libros en el comienzo de cada capítulo. Es hasta en los últimos capítulos cuando nos la presentan formalmente. Desconozco si ella tendrá un papel importante más adelante en las próximas sagas o solo quedará como lo que se dijo en ella al final, simplemente la persona con el título de esposa del duque Paul Atreides. Personajes que me intrigan y me gustaría saber más de ellos serían la princesa Irulan, Fenrir y Alia. Especialmente esta última, necesito saber el peso que tendrá en el futuro y dónde se encuentra. Dune, sin duda, es una obra con un mundo muy extenso y una excelente novela en la que podemos aprender mucho a la hora de crear mundos. Eso sería todo de mi parte. Ahora mismo voy a descargarme Dune, el Mesías, y a ver con qué me sorprende esa entrega.